Bueno, y otro que sobresale siempre en lo suyo es el doctor Jorge Rolón Luna, abogado, fue juez electoral durante 6 años, docente, consultor, investigador, una persona muy informada, trabajó profesor de la Universidad Católica, estuvo en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, fue director y co-creador del Observatorio Nacional de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores en Itaipú. También formó parte de la Comisión Nacional de la Verdad y la Justicia como miembro del Consejo de Administración y muchos otros roles exitosos de Jorge Rolón Luna, que lo exponen como una de las mentes jóvenes brillantes de este país, que también gusta del tenis. ¿Te gustó lo de Alcaraz y Djokovic? Buen partido, sí. ¿Qué quiere decir? Un buen partido, así. Un partido muy interesante. Pero me dijiste que vos sos fanático del tenis. Yo soy fanático del tenis, fanático de Djokovic también, entonces no estoy tan contento. Y tal vez vos por sos eso. fanático de Djokovic. Sí. Cuando nadie creía en Novak Djokovic, cuando estaba por detrás de Nadal, de Federer, y nadie pensaba que... yo ya lo seguía y sostenía que iba a terminar siendo... Que un chico de 20 años y ahora un chico de 20 años lo hipnotice. No creo que lo haya hipnotizado. Alcaraz es una cosa seria. Impresionante. Es impresionante. Sí. Yo sé que... Es una realidad ya. Lo escuché en un programa de televisión, El Hormiguero. No sé si ves ese programa de español. No. Es fabuloso, tenés que verlo porque ahí pasa de todo y pasan las grandes figuras encumbradas en distintos ámbitos. Y lo entrevistaron a Carlos Alcaraz. Yo lo vi hace 2 o 3 días atrás, previamente a lo de Wimbledon, y qué naturalidad este chico, qué abierto este chico, 20 años, y bueno, triunfó ahora en Wimbledon. Creo que hubo un break que duró 25 minutos. Fue un game. Un game, que duró 25 minutos. Más de 25 minutos. Yo nunca había visto un juego tan largo. ¿Y cómo fue eso? Y no sé, ninguno de los dos prevalecía. Era el saque de Djokovic, si mal no estoy recordando. Y bueno, estuvieron ahí disputándolo por casi media hora. ¿Y qué pasa con Djokovic ahora? Porque también mi hijo torció a favor de Djokovic y quedó medio herido con el resultado de ayer, ¿verdad? Pero en fin... pero hay muchos fanáticos de Djokovic ya tiene un lugar en la historia no solo del tenis, del deporte. En general, uno de los más grandes deportistas de la historia hoy día. Con récords realmente asombrosos. Algunos de ellos uno piensa que van a ser muy difíciles de superar alguna vez. Tiene números superiores a 2 tenistas que siempre lo superaron a él a su vez. Y él... hoy día, en términos de número, está por encima del número que pensemos, ¿no? De Federer, de Nadal, que son 2 de los más grandes tenistas. Y Nadal también español. Nadal también español. También español. ¿Y qué pasa si se enfrentan Nadal y Carlos Alcaraz? ¿Vos torcés a favor de...? No. ¿No se te ocurrió que podía ser neutral ahí? Pero no se te ocurrió que podía ser... Ya han jugado. ¿Ya jugaron ellos? Ya jugaron un par de ocasiones. ¿Y quién fue el vencedor ahí? ¿No te acuerdas? Creo que están 1-1 en la serie. 1-1. Bueno, sí. Con Jorge Rolón Luna lo invitamos como siempre y después de mucho tiempo arribó acá al estudio. Nos place mucho porque él es un caro amigo, una persona muy profesional, como bien dije. En la parte introductoria no hace falta que diga nada más, es palabra mayor Jorge Rolón Luna en lo que hace. Y en lo que hace últimamente se sucedieron un montón de títulos, por ejemplo la impunidad que mancha el caso emblemático del fiscal Pecci en la cárcel de Tacumbú, también senadores que lidian con sus primeras pruebas de fuego en este periodo, pero eso no, incautan en Hamburgo 10 toneladas de cocaína que salió de Paraguay y bueno, y también la infiltración del dinero
de narcos que perjudica la economía formal, que es otra llamada de atención acá. ¿Cómo está todo esto y cómo se desglosa, ordenadamente y sintéticamente, si podemos hacer un balance de estas últimas trapisondas? A ver. Bueno, es un momento interesante siempre cuando un gobierno está saliendo y otro está entrando. Sí. Es un momento de expectativas. Para mucha gente, sobre todo, es muy difícil pensar seriamente en expectativas cuando estamos hablando de un mismo partido. ¿Un mismo partido? Claro, un mismo partido que... ¿El de Alcaraz y Djokovic? No. Que toma la posta, aunque la ANR viene jugándonos a los paraguayos un truco desde hace muchísimo tiempo, que es el de ¿cuál es el plantearse truco? Como oficialismo y oposición al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Entonces crea una ilusión de que algo diferente viene. Es muy frecuente leer en redes sociales o y ver en declaraciones de políticos, sobre todo, por ejemplo, que dicen que el gobierno de Mario Abdo Benítez no es un gobierno colorado. No es. No es. ¿Y qué gobierno es entonces? Bueno, y eso es parte del truco, digamos, este y juego. El juego de los espejos. De este ilusionismo que pretende hacernos creer siempre cuando un gobierno colorado está disputando una elección, que los propios correligionarios son la oposición y que el que va a venir va a ser mejor. Va a ser el cambio. No solo mejor, el cambio, como algo diferente. De todas maneras, es siempre interesante un momento así. Este gobierno se va con más pena que gloria. No ha, podemos decir... ¿Llenado expectativas? No. Yo no tenía expectativas en lo particular. No creo que mucha gente tuviera expectativas en sus inicios. Simplemente que decir algo tal vez obvio, que no ha abordado los grandes temas. Mario Abdo Benítez es alguien con una característica muy particular, que es la de no ocuparse de ciertos temas, no ser muy proactivo ni activo en ciertas cuestiones. Y ahora él es muy activo para sus salidas al exterior. Está en Bruselas ahora participando de esta cumbre que va a ser su última, al parecer, siendo jefe de Estado. Fue con su señora y con mucha gente ahí de su entorno, así como otros presidentes del mundo ahora mismo. Creo que hay una cumbre en la CELAC, no sé dónde es eso. Pero en fin, en Bruselas, ahí están todos, recalaron todos, está desde el sábado viajando y hoy se inicia eso y mañana también. Sí, él ha viajado bastante, Mario Abdo Benítez, me parece algo que los jefes de Estado deben hacer, no lo criticaría por eso. Pero decía, es un momento interesante porque se va un gobierno, entra uno nuevo, es el momento típico así para hacer el passing shot. Las evaluaciones, ¿sí? No, el passing shot ya le hicieron al abdismo cuando le ganaron las internas. El passing shot. Y el passing shot ya se lo hicieron también a la oposición en abril, ¿verdad? También. Claro. Hay que ir ahora van a pasar por ventanilla a cobrar. ¿Cómo está la oposición? Haciendo un break nomás rápidamente. ¿Cómo está la oposición? Yo creo que está Porque acá aparece este hijo de Federico Franco, que fue presidente, Federico Franco, que dice el Freddy, que pide a Alegre dar un paso al costado, o él, o sea, Alegre, dividirá definitivamente al PLRA en dos. ¿Qué decís vos? Bueno, el Partido Liberal Radical Auténtico es uno de los grandes perdedores de las elecciones pasadas. Es un partido que viene en una situación de crisis y de dejar de ser un instrumento idóneo para una alternancia en nuestro país, más allá de que la oposición tampoco tuvo ni ha tenido hasta ahora salvo el periodo de Lugo,
Sí, una alternativa mejor que el PLRA. Con grandes luces. Las crisis del PLRA son crisis de la oposición también. Y la izquierda también se encuentra en una gran crisis en estos momentos. Luego de la catastrófica derrota que sufriera en abril. Entonces la oposición en este momento están pasando por un periodo entre de duelo, de confusión, y debe recomponerse si quiere ser alternativa de poder, debe gestionar nuevos liderazgos, debe mejorar también en la calidad de sus dirigentes. Se puede decir que muchos de ellos dejaban mucho que desear. Entonces no es todo que simplemente el Partido Colorado maneja los resortes del poder y tiene la capacidad de ganar elección a través de trucos discursivos, como los de aparecer como oposición y oficialismo al mismo tiempo, el manejo del Estado, cosas que son ciertas. Pero es cierto también que la oposición ha demostrado incapacidad para capitalizar una seguidilla de malos gobiernos. En el caso del gobierno de Eduardo Benítez, un gobierno que no afrontó ni produjo, digamos, cambios importantes en los temas que realmente importan, un mal manejo de la pandemia, en donde la corrupción se enseñoreó, donde ha habido problemas terribles de gestión, etcétera, y bueno, luego la crisis del cartismo, la evidente vinculación de sus referentes más importantes con el mundo criminal, las sanciones que recibiera de Estados Unidos, etcétera. La oposición no supo capitalizar nada de eso. Ni la mala gestión de Mario Abdo Benítez, ni los problemas del cartismo, y sobre todo la evidente vinculación de ese movimiento interno, hoy futuro gobierno, en breve, con el mundo criminal. Un mundo criminal que a su vez es muy paradójico eso. Nos conmueve con sus crímenes, con el avance sobre las instituciones, con la corrupción, pero al mismo tiempo termina otra vez el movimiento político, y hoy día podemos decir el partido político, porque están en el poder de la ANR, que más vinculaciones tiene con ese mundo al cual a su vez criticamos y nos preocupa y nos saca el sueño, etcétera. Son contradicciones también de nuestra ciudadanía, que vota no mayoritariamente, ojo, es una mayoría relativa, la del Partido Colorado y la de Honor Colorado, pero suficiente para ganar, tomando en cuenta el diseño de nuestro sistema electoral. Quiero cerrar nomás la idea para que se entienda. Sí. Santiago Peña ganó con el 43% de los votos y con el 27% de los votantes que ese día fueron a sufragar. El 30 de abril. Y el 27% nada más de los votantes en edad y habilitados para votar. Eso incluye los que no votaron también. 27 y 43, ni siquiera la mitad. Y en el caso de los votantes habilitados, menos de un tercio. Pero nuestro sistema no tiene balotaje, etcétera. Entonces es imposible que... ¿Y vos bregarías por un balotaje? Totalmente. ¿Va a cambiar la cosa? Puede hacer más... ¿Cuál va a ser la diferencia si se pone una suerte de las pasos como en la Argentina acá? El balotaje primero genera para el triunfador una legitimidad que hoy día no existe a mi criterio, ¿sí? Ganar con el 27% no genera legitimidad. Por otro lado, abre la posibilidad de gobiernos más pluralistas e inclusivos, porque ningún partido tiene la posibilidad de obtener el 51% de los votos. Ninguno. Hoy día no. En estas últimas elecciones nadie tuvo. Entonces genera la posibilidad de coaliciones más amplias, de acuerdos políticos más incluyentes, y a su vez genera finalmente más legitimidad en los electos. Y aquella época de González, no es González, ¿cómo se llama? El ingeniero Cubas, que tuvo creo que 54%. 53%, si mal no recuerdo. 54. Ese fue un caso único. ¿Ah, sí? Sí. Y ese fue un fenómeno político llamado Lino Oviedo, que trasvasó que también fue del Partido Colorado. Sí, pero trasvasó lo partidario. Sí, claro, entiendo. Había liberales, oviedistas, febreristas. Gran parte del febrerismo se fue. Y muchos que... un poco el fenómeno Payo, parecido en cierto sentido. Muchos de los que execraban de la clase política tradicional se fueron a votar por Lino Oviedo.
Y ya que mencionaste a Payo Tu Cubas, voto vale doble. Sí, tu voto vale doble. Mencionaste a Payo Cubas. ¿Hizo bien lo que hizo? ¿Sacó provecho de lo que hizo? ¿Sigue preso en un hotel? Tenemos entendido. ¿Cuál va a ser la resultante y la definición política de Payo Cubas, según vos? Bueno, eso es hacer futurología, ¿no? No, pero... Sí, pero igual podemos hacer. No podemos dar ninguna garantía que vamos a acertar nada más, pero podemos hacer. Yo creo que el fenómeno Cubas no es un fenómeno nuevo, creo yo, ni siquiera en nuestra realidad política, en nuestra historia política. En cierto sentido está emparentado con lo ocurrido con Lino Oviedo. Lino Oviedo pretendió en su momento cooptar el Partido Colorado, siendo él un militar, que sí, es cierto, se declaraba colorado, pero yo creo que a Lino Oviedo lo partidario le importaba poco o nada. No, la vieja oligarquía colorada no se lo permitió. No se lo permitió. Termina siendo expulsado del partido y formando su propio movimiento, pero sí el discurso de varios aspectos coincidentes de crítica a la clase política tradicional, a la corrupción, siendo que Oviedo era un personaje hipercorrupto. ¿Te parece? No me parece, estoy seguro. Pero el discurso, se dice pues que el papel y la tinta aguantan todo, pero muchas cosas se dicen al aire. Sí, no se la escriben. Entonces podemos decir que los micrófonos y el éter aguantan todo. Entonces Lino Oviedo decía eso y se embanderaba con eso. Pero tenía un discurso dirigido a la gente común, tenía un perfecto guaraní, conectaba muy bien con los sectores populares, pero era amigo de los más grandes empresarios de este país. De hecho, grandes empresarios de este país han sido su apoyo más importante. Pero muchas veces la gente común no ve esas cosas, ¿sí? Hay que estar un poco atento a los discursos, qué sé yo, pero son modos de comunicarse que son muy efectivos. Bueno, con el tema de Payo hay algo de eso también. Con sus matices, obviamente, pero da rédito criticar a la política tradicional, criticar a la política en general, porque la política en nuestro país da muy pocos resultados en términos de vivir mejor. Hace rato. Es altamente corrupta. Entonces, eso genera réditos. Decime. Entonces, ahí Payo tiene un campo muy fértil. Yo creo que un gran problema de los sectores progresistas de la izquierda en nuestro país fue no separarse lo suficiente de los sectores tradicionales de la política, no tener un discurso más duro y radicalizado en la necesidad de cambio en nuestro país. Payo fue más radical, menos concreto, nos decía en qué consistía ese cambio y planteaba cosas que son difíciles, por no decir imposibles, no permitidas en algunos casos. O sea, la pena de muerte en nuestro sistema jurídico no lo permite. Y los delitos de lesa humanidad no prescriben. Entonces, ¿qué policía o qué militar iba a querer cumplir órdenes que daba Payo en ese sentido? Por ejemplo, Payo puede decir, vamos a matar y yo me hago cargo, pero eso alguien tiene que apretar el botón o disparar el fusil. Entonces sí, entiendo. Tiene mucha cola que debe ser estudiada, ¿verdad? ¿Es así? Sí, claro. Posibilidades. Sin Fernando Lugo, que últimamente ya nadie lo nombra, ¿cómo está la izquierda, digamos? ¿Cuál es la división? ¿Cómo divisás a la izquierda? Así sin su cabeza. Porque antes todos decían y coincidían de que Fernando Lugo era el capitán de todo. De la fragmentación que existe en la izquierda y que existía, no es nuevo esto. Había un personaje político cuya entidad superaba al resto de las figuras políticas por lejos. Fue presidente de la República, nada menos. Sí, ganó una elección por 10 puntos porcentuales, nada menos. Y hasta que estuvo sano, era, más allá de sus particulares modos de ejercer ese liderazgo, era quien aglutinaba a vastos sectores de la izquierda. Y hoy Lugo no está. ¿Y la izquierda tampoco? Bueno, la izquierda está, solo que está más fragmentada que nunca.
está ahí. Sí. Le podemos decir que es irrelevante, podemos decir que los números no son importantes. Pero ¿quién estaría tratando de emular lo de Fernando Lugo en la izquierda? ¿Quién? Yo no creo que se pueda emular nada. ¿Sí? Yo creo que en política los liderazgos son importantes. Hay distintos tipos de liderazgo. Y alguien tiene que hacerse cargo de eso. Yo particularmente creo que es un imperativo que los sectores de izquierda se aglutinen en una, de ser posible, única entidad política, que dejen de lado sus diferencias en la medida de lo posible y que tomen esa posta dejada por lo que en su momento fue el luguismo. Hoy ya no existe, porque votantes y personas que tienen una mirada progresista en nuestro país existen. ¿Sí? Sí, claro. Existen. Muchos de ellos, sus votos se difuminaron por la división que hubo en los votos, y muchos de ellos se fueron con Payo Cubas. Payo Cubas, no te olvides que de alguna manera recoge ese malestar con el status quo. Más allá de que el discurso sea difuso, es un discurso que contesta el orden existente. Entonces ese es un discurso que la izquierda también tiene en cierta medida, pero que en esta ocasión fue, digamos que podríamos decir ganado por Payo para obtener votos. Decime, y Esperanza Martínez, o sea, una mujer, ¿podría tener un liderazgo y reunir a todas esas facciones disueltas, digamos, o sea, entrecortadas de la izquierda? ¿Podría aglutinar a todas esas facciones una mujer como Esperanza Martínez? Bueno, creo que hay dos preguntas ahí. Una, si Esperanza podría liderar un espacio de izquierda hacia secas. Sí, yo creo que en gran medida depende de ella, ¿sí? De que ella quiera asumir es una persona que está bien vista por una gran franja de la población, incluso por fuera de los sectores progresistas. Es una persona con una trayectoria impecable, es una persona bien vista en una sociedad y en una clase política. Tuvo éxito siendo ministra. Pero también es una persona honesta. ¿Sí? Se la ve así también. Sí, eso ahora, proyecta. Aglutinar a toda la izquierda ya es otra cosa. Porque ahí hay egos y hay sectores que habría que ver si ceden en sus miradas hegemónicas y están dispuestos a darle ese lugar a Esperanza Martínez. Paco Ledesma, ¿dónde está? ¿En el Partido Liberal o en la izquierda? Paco Ledesma es un político afiliado y ocupando un cargo por el PLRA. Sí, pero tiene una tendencia de izquierda. Yo no lo veo así. No lo veo así. Obviamente no es un político con una mirada tradicional, ultraconservadora, de derecha, y al ser de un entorno campesino en cuanto a su proveniencia, él tiene una sensibilidad por el problema campesino. Pero de ahí a ser de izquierda ya es otra cosa. ¿Sixto Pereira? Sixto Pereira ha sido un político de izquierda. ¿Sí? ¿Y él no podría tener cierto protagonista a partir de ahora? ¿Cierto protagonismo a partir de ahora? Al contrario. Yo creo que Sixto se tiene que retirar, ir a cuarteles de invierno. ¿Te parece? También esos modelos de liderazgo creo que están perimidos, en mi opinión. Sí, nosotros tenemos que refrescar los liderazgos del sector progresista. ¿Y vos no querrías tomar la posta? No, yo soy alguien que trata de pensar, de escribir, de analizar la realidad. No, pero en serio, ¿qué pasa si un puñado de personas viene y te pide a vos ese puñado de personas que... No va a ocurrir eso. ¿Por qué? No creo que ocurra. No creo que ocurra. Y en lo tuyo, de vuelta, y la última consulta, y pasamos a la parte que vos dominas perfectamente. ¿Por qué sigue estando en el Partido Liberal Efraín Alegre, o le permiten seguir liderando después de esa catastrófica derrota del 30 de abril? Bueno, yo creo
si tomamos en consideración modos tradicionales de hacer política y ciertas pautas, en algunos casos escritas, en otras no, de lo que es la vida de un partido político, tomando en consideración lo que ocurre en otros países también. Una derrota como la que tuvo la oposición, liderada por el PLRA, hubiera generado en otro ámbito la renuncia de quien encabezó eso. Automáticamente. Ahora, puestos a analizar por qué eso no ocurre, más allá de que nuestro país es también cementerio de teorías y de protocolos de actuación y de reglas básicas, es evidente que Efraín sigue ahí por temor a que quienes suban, bueno, eventualmente se tomen... Hagan peor las cosas. No. Se cobren, le cobren viejas deudas. Y terminen poniéndolo en aprieto, inclusive judiciales. Ahí hay sectores, el encono por eso entre el efrainismo y los anti-Efraín es tan fuerte. Sí, creo que va inclusive más allá del llanismo. El llanismo como actor principal del anti-efrainismo es tan fuerte que estamos hablando de que eventualmente se pueden cobrar deudas por métodos muy dolorosos. Yo creo que Efraín está tratando de permanecer ahí para salvar su pellejo finalmente. Bueno, y haciendo ya un balance, digo, de todas estas historias de la infiltración del dinero de los narcos, también este caso de Oleñik Memel, por ejemplo, que es muy sonado últimamente. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y también estos brasileños que fueron enviados a Brasil justamente para que sean juzgados, estos italianos que fueron enviados a Brasil para que sean juzgados. ¿Qué hay detrás de todo este operativo, digamos? ¿Y quiénes manejan todo esto? Bueno, el crimen organizado lleva mucho tiempo existiendo en nuestro país. Es parte de nuestra realidad y una parte dolorosa de esa nuestra realidad, es una parte terrible de nuestra realidad. Y hay diversas explicaciones para esto. ¿Sí? Yo particularmente estoy trabajando ese tema en estos momentos porque creo que es importante dilucidar el modo de relación entre las organizaciones criminales y el Estado paraguayo y cómo funcionan estos grupos criminales sobre todo en su relación de cooperación, eventualmente enfrentamiento, disputa o conflicto con el Estado. ¿Sí? Hay diversas miradas al respecto. De que la economía ilegal vinculada a estos tráficos, entre ellos el narcotráfico, pero no únicamente el narcotráfico, es un gran movimentador de la economía paraguaya, no hay ninguna duda. O sea, es un factor importante. Los estudiosos del tema justamente señalan que cuanto más pequeña es la economía y mayor es la incidencia del crimen organizado, ¿sí?, mayor problemática se genera en materia de gobernabilidad y de esa relación entre el Estado, la sociedad y los grupos criminales. La sociedad también, porque la sociedad es parte y no es un actor externo. Ahora, lo que hemos visto en los últimos tiempos es que cada vez más aparecen nombres de la política ligados a estos negocios vinculados. Sí. Y esto tampoco es nuevo. Esto es parte de una historia que probablemente se inicie con la vinculación de las Fuerzas Armadas con grupos de narcotraficantes ya en los años 70. Y que va creciendo. En los años 70. Claro, con Andrés Rodríguez, el general Colmán y otros actores de la burocracia paraguaya, sobre todo también de las fuerzas de seguridad policiales, pero no únicamente policiales. Eso que alguna vez publicó el Digest, ¿cómo es? Reader's Digest. Reader's Digest. Lo que alguna vez publicó. Reader's Digest. ¿Eso fue? Reader's Digest. Selecciones. Es Reader's, ¿verdad? Sí. Selecciones, bueno, y se publicó el resumen de un libro
que hablaba de una conexión con el francés para el tráfico de cocaína que tenía su base en nuestro país y que tenía el visto bueno y la participación de importantes personajes del entorno de Alfredo Stroessner en aquel momento. Bueno, a partir de ahí y a partir de que nuestro país tiene una situación geográfica muy particular que lo vuelve un lugar clave para el tráfico, por ejemplo, de marihuana hacia el Brasil, la Argentina, pero también hoy día de cocaína. Con el paso del tiempo la cocaína también empieza a transitar por nuestro país y hoy vemos que no solamente hacia el Brasil y la Argentina, desde los países andinos, sino también hacia Europa y África Occidental. O sea, esas rutas existen, ese es un gran negocio y esos negocios ya lo hemos conversado más de una vez en este lugar. El narcotráfico es un negocio que para que funcione requiere de algún tipo de colaboración, de apoyo bueno, sí, del Estado. No puede existir sin el Estado. Del mismo gobierno. Empezando porque es el Estado, el poder político, el que al ilegalizar genera el negocio. Y luego, como dice un autor mexicano, Luis Astorga, cuando militariza esa lucha, coloca una traba más grande, comillas, al negocio, lo cual la hace más rentable. ¿Y esa última carga de cocaína que cayó allá en Europa? Es parte de una serie de importantes cargas, siempre de números grandes en toneladas, que han caído en Hamburgo, en Rotterdam, en Amberes, en los últimos años, del 2020 a esta parte. Las incautaciones son una muestra de la actividad de tráfico de drogas pero en un rubro determinado. Sí, pero como si la aduana tiene la última tecnología, supuestamente. Y bueno, porque justamente es lo que decíamos, el tráfico de drogas requiere de complicidad estatal. Algunos sostienen que es debilidad estatal. Otros sostienen que el propio Estado ya se dedica a traficar droga y estaríamos frente a lo que se denomina un narcoestado. Yo prefiero analizar desde otras perspectivas, pero lo que sí es cierto es que el Estado tiene un rol en el tráfico. ¿Y cómo va a combatir el nuevo gobierno? Independientemente del gobierno que venga. Sí, ya sé, pero ¿cómo va a ser el accionar del nuevo gobierno ante este fenómeno? ¿Cómo va a ser? Porque tiene que también luchar contra todo esto el nuevo gobierno. Porque y tiene que simular por lo menos que lucha contra todo esto. Tiene varios actores importantes del movimiento que ganó las elecciones internas de la ANR y que luego ganó las elecciones en el 2023 vinculados a este negocio o con sospecha de pertenecer a estos negocios. Y no solamente en el tráfico directo, en el lavado de dineros, en el lavado de activos, en actividades de soporte, en un pasado vinculado a otros negocios ilegales como el contrabando de cigarrillo. Entonces, la economía ilegal ha generado muchos millonarios en este país. Y muchos de ellos son parte importante del movimiento que llevó al poder a Santiago Peña. ¿Sí? Pero vamos a suponer que Santiago Peña llegaba con un movimiento de puras monjas y palomas blancas, ¿sí? Y Boy Scouts. De igual manera, la burocracia estatal permanente, ¿sí? Cambia un gobierno, pero parte de la burocracia permanente sigue, no se puede desmontar. Esa burocracia permanente, que incluye secciones de la burocracia civil, así como fuerzas de seguridad, están metidas en el negocio. Son parte del negocio. Bueno, querido Jorge, tenemos que ir. Está en nuestros estudios este gran profesional de la medicina, un neurólogo afamado, Gabriel Salazar. Él va a tocar el tema del mal de Parkinson, ¿verdad? Que es en los últimos tiempos mató a casi 350.000 personas en el mundo el Parkinson. Es impresionante. Y hay muchísima gente afamada que padeció y padece de Parkinson. El mismo Hitler sufría de Parkinson. No sé si sabíamos eso. Juan Pablo II también. Eso sí sabía.
sufrió de Parkinson, y también este otro gran actor de Michael J. Fox, que él mismo ventiló eso hace muchos años, Robin Williams, que se suicidó por haber padecido esto y sabía que no tenía cura, Alan Alda, Neil Diamond, en fin, grandes, importantes figuras, Ozzy Osbourne, también de Black Sabbath, Linda Ronstadt, también el famoso creador de Tierra, Viento y Fuego, Maurice White, también la actriz esta británica que hizo de Isabel II, Helen Mirren, también padece de Parkinson, Mohamed Ali, en fin, Salvador Dalí. Bueno, y de todo esto, y nos va a hablar este señor que ya está en nuestros estudios, que viaja esta tarde de regreso a Barcelona, ahí tiene su clínica. Hay que escuchar a Gabriel Salazar, amigas y amigos, y agradecer, por supuesto, al querido Jorge Rolón Luna, a quien invitamos para que nunca podemos extendernos más de la cuenta sobre este tema que vos dominás y que estás investigando desde otra perspectiva últimamente todos los acontecimientos, porque son varios sucesivos, los de las últimas semanas, por lo menos golpes así bajos que también sentimos nosotros los ciudadanos rasos de este país con respecto al dominio y al avance del narcotráfico y sus, digamos, grandes aristas. Así que te agradecemos mucho, Jorge. De nada, a las órdenes, y hasta la próxima. Y en el tenis también estás pendiente de lo que pase ahora. Siempre, siempre, siempre.